Hablemos de elecciones, Héctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Lisa, ¿cómo estás? Muy contento de estar con Lisa otra vez aquí, que ya no nos invitas. Ya nos extrañábamos. El reclamo. Es que Lisa está muy ocupada, Héctor, ya sabes. Sí, está mucho. Arráncate, Lisa. ¿Cómo va esto? ¿Quién va a ganar? Queríamos hablar de elecciones, pero no queríamos repetir el refrito del debate o los dimes y diretes entre candidatos y entre partidos, y más bien queríamos hablar cómo pintan los equilibrios políticos pasada la elección, si las tendencias que se presentan hoy en las encuestas y en los modelos de predicción se mantienen. Y ahí me llamó la atención hoy en la mañana que hacíamos toda la revisión de estos números, dos cosas. Datos que salen en Oráculos sobre la posibilidad de que cada uno de los candidatos y las coaliciones ganen en números absolutos en los distintos estados de la República. Y por otro lado, la encuesta Mitofsky, que sacó los mínimos y los máximos de cada coalición para el Poder Legislativo, que se habla poco de cuántos diputados, cuántos senadores podrían tener. Llaman la atención dos datos. Oráculos nos dice que Andrés Manuel López Obrador ganaría claramente, ¿no?, en 11 estados de la República, pero que esa ventaja se podría ampliar hasta 28 de los 32 estados, realmente midiendo si dices en vez de una mayoría absoluta es un empate técnico con el segundo lugar o es una desventaja mínima con respecto a quien se ubique en ese primer lugar. Ricardo Anaya ganaría claramente únicamente en 2 entidades y lograría juntar al máximo 4 entidades. José Antonio Meade no gana claramente en ninguna de las entidades. Y por el otro lado, la encuesta de Poder Legislativo nos muestra unos números también muy interesantes que comentaba incluso uno de nuestros colegas, Carlos Bravo Regidor, que decían hay un máximo de senadores para la coalición Juntos Haremos Historia de 78 senadores, cuando el máximo número de senadores que se ha registrado en una elección lo ganó el PRI en el año 2000 y tenía por ahí de 50 y tantos, 56 senadores. Hoy tenemos un máximo calculado en 78, un mínimo en 51 y tenemos 298 diputados para la coalición Juntos Haremos Historia en el número máximo, nuevamente, con un número mínimo, pues nada mínimo, ¿no? En donde lo claro es el desdibujamiento del PRI y claramente pues una simetría entre primero y segundo lugar que, insisto, de mantenerse las tendencias de las encuestas, que hoy por hoy tampoco podemos asegurar a ciencia cierta, ¿no? Sabemos que el electorado es todavía volátil y que las apuestas pueden cambiar. Pero bueno, me pareció súper interesante porque eso hablaría de un próximo gobierno con unos equilibrios distintos a los que tenemos al día de hoy, con unas fuerzas políticas distintas, representadas de manera distinta también al interior y con una repartición del poder entre estas nuevas fuerzas políticas también distintas en el interior de la República. Dice equilibrio, Lisa, pero yo no sé qué tanto equilibrio hay con 200. ¿Cuál es el equilibrio? 298 diputados y 78 senadores. Más bien un desequilibrio. Un desequilibrio. Un desequilibrio como no hemos tenido en la democracia. Yo pensaba eso cuando estaba hablando Lisa y luego luego estaba pensando si estas cifras a la gente, a los votantes, no les dan un poco de miedo. Es decir, si realmente los mexicanos están tomando la decisión de entregar un poder de ese tamaño a gente que, salvo López Obrador, no conocen, porque esto que viene en el aluvión de Morena, ¿quién sabe qué es? Conocemos algunos personajes de nivel nacional, no muchos, unos poquitos. No hay ninguna historia de este partido, no sabemos este partido cómo se va a comportar en el poder. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Este partido, digamos, tenía una intención de voto de 8% hace 5 años y ahorita tiene estas intenciones. Entonces, cuando estabas diciendo eso, me da la impresión de que si fuese una sola persona este electorado, es alguien que está echándose de veras a la alberca o al cenote o al risco o a donde sea, diciendo, pues ya jale y vámonos, realmente sin medir, porque es imposible que lo mida, porque es un movimiento político nuevo, fundamentalmente desconocido, salvo en su líder y unas cuantas personas, y si esto no... tanta ventaja y tanto triunfalismo de parte de Morena y de sus seguidores, no sé si pueden empezar a tener un efecto
digamos, de que la gente empiece a pensar de nuevo cuánto poder le quieres dar a Morena, cuánto poder le quieres dar y para qué. A mí el ejercicio porque me parecía... el escenario máximo de las cuentas no lo hemos visto en democracia, bueno, ni el promedio, por cierto. No lo hemos visto en términos de democracia. Veremos el día de la elección qué tanto se equivocaron las encuestas y qué tanto no, pero a mí el ejercicio me parecía más interesante por el lado de la responsabilidad cívica que tenemos de hacer lo que decía Héctor, que tiene que ver con el desconocimiento profundo de nuestros candidatos, pero sea cual sea el partido que nos abandere y nos represente. Es decir, a nivel legislativo eso no conocemos absolutamente nada de cómo se están comportando. No tenemos un voto diferenciado dependiendo si vamos a votar directamente por el candidato, por las listas de plurinominales, ¿no? La cantidad de impresentables de todos los partidos en las listas plurinominales es abrumadora, ¿no? Y me parecía que sí teníamos que repensar precisamente cómo queríamos distribuir el poder, sea en un partido, en una coalición, en otra, porque además también estamos eligiendo coaliciones y dentro de esas coaliciones también quizás nosotros votamos por el partido mayoritario adentro de esa coalición, pero jalamos una serie de otros personajes que quién sabe si queremos ahí. Yo estoy tratando de hacer para Milenio la siguiente semana una descripción muy simple, muy preliminar de qué es Morena, de quiénes, digamos, visiblemente están puestos ahí. Es una mezcla rarísima y preocupante. Ahora, ¿qué me preocupa a mí cabalmente digamos, de esta avalancha? Lo que sí sabemos de Morena y de López Obrador es que ha comprometido en términos de subsidios y dinero una cantidad increíble. Cuando bajas a sus estrategas económicos, resulta que es muy poquito. Pero lo que está dicho en la tribuna, lo que está dicho en el programa, es muchísimo. Y una cosa sí podemos estar ciertos. Este gobierno que viene no va a tener dinero. Se acabó el petróleo, nos dilapidamos, nos echamos una juerga petrolera enorme y este gobierno, el año entrante que viene, no va a tener más dinero que el que tiene. Vamos a ver si es verdad, como dice Morena, que hay muchísimo dinero ahí que repartir y que reasignar. Yo tiendo a pensar que puede haber, pero que cada peso que reasignas es un pleito político. ¿Con promesa de cero impuestos nuevos? Y cero aumento en los impuestos. Deuda, cero impuestos. Cero déficit, cero... O sea, el dinero que hay, ese es el que hay hoy. De ahí tienes que reacomodar si quieres algo. No va a haber más. Interesante las dos discusiones porque se ha dado en términos de lo que se promete y se sabe que no es solvente en términos presupuestales y después se empieza a gestar una reflexión ya un poquito más... pues menos incendiaria sobre quién sería realmente la composición de ese equipo económico y qué significaría realmente ese equipo económico. Yo debo confesar, hoy sorprendentemente leí la primera columna de alguien que sabemos que no es simpatizante del movimiento de Andrés Manuel y que decía, pues mira, ya juntando todas las piezas entre Ursúa, Esquivel, aquí y allá, incluso con los más moderados adentro de Morena, como, ¿no? Parece que no hay tanta falta de certeza y que en realidad es más jarabe de pico lo que dicen que lo que realmente pueden hacer. Y quizá tenga que ver porque no pueden hacer nada, en realidad. Pero el jarabe de pico en un líder como López Obrador no es jarabe de pico. Es una voz que moviliza, es una voz que atrae, que polariza, que convence y que queda más obligada que otras a cumplir. Y que ahí el tema, el riesgo está... Claro, el riesgo que un está... momento sí va a tener que regresar y decir dónde está el subsidio ninis o el doblete a los adultos mayores o el transísmico o la baja de precios de la gasolina, en fin. Que ahí lo que también decíamos antes de entrar al aire va a ser uno de los riesgos más grandes de ese gobierno sería el manejo de expectativas. Si es que gana, pues digámoslo, lo tenemos que seguir diciendo, no importa. No, naturalmente. Esto no se acaba hasta 30 y pico de días. Ya ves lo que pasó en Chiapas, que ya no sabemos quién va a ser. Oye, por cierto, está muy bien, o está muy mal que en Chiapas hagan de lo que quieran. Pero yo creo que no deberían quitarnos tiempo en los medios con las zarandajas chiapanecas. La verdad me parece una vergüenza, me parece... como el nombre del otro candidato que he decidido no mencionar. Correcto. Puede ser un Estado, pero hay ridículos que no merecen la atención pública. Realmente quitarnos tiempo con unas cosas que no tienen ninguna importancia, ningún sentido y no van a tener probablemente ninguna consecuencia. Gracias, Héctor. Perdón. Gracias, Lisa. Por la crítica. No, muy bien. Esa es la que nos gusta.